Buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente hoy continuamos el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver la parte 3 del sermón que titulamos El buen pastor y sus ovejas. Hoy es el buen pastor y sus ovejas, parte 3. Y el texto de hoy lo encontramos en el capítulo 10 de Juan, entre los versículos 16 y 21. Juan 10, del 16 al 21. Por favor, les ruego, pónganse en pie para la lectura y reverencia a la palabra, mis amados. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque en ella tú nos has revelado la grandeza de la majestuosa obra que hizo tu precioso Hijo Jesucristo cuando estuvo entre nosotros humanado. Gracias, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe esta mañana en esta porción tan hermosa y que en todo sea glorificado nuestro precioso y amado Salvador Jesucristo, Señor. Te damos gracias en nombre de tu precioso Hijo y tu Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bueno, hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas el capítulo 10 del Evangelio de Juan. En los últimos dos sermones, como les dije ahora, vimos parte 1 y parte 2 del buen pastor y sus ovejas. Este pasaje de hoy, tan glorioso como los otros pasajes que hemos ya visto, nos está mostrando la naturaleza de nuestro buen pastor. Y cuando digo nuestro buen pastor, nos estamos refiriendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y la relación de Él con sus ovejas. Estuvimos viendo que se han usado imágenes, una alegoría también con respecto al pastoreo. Vemos entonces la manera íntima en que Jesús conoce a cada una de sus ovejas. Y la manera íntima en que cada pastor debe conocer también a sus ovejas. Que las llama por su nombre, ellas escuchan su voz y le siguen. Ahora, vemos también que sus ovejas se distinguen de las cabras. Las cabras de este mundo. ¿Por qué? Porque estas últimas no escuchan la voz del pastor y no lo siguen. Esta mañana, con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu, vamos a continuar en este pasaje con el objetivo de que Dios, mediante su Santo Espíritu, nos haga tener un conocimiento más y más adecuado de por qué a nuestro buen Señor Jesucristo le damos el título del buen pastor. Bueno, para eso vamos a tener hoy tres consideraciones. Primero, la diversidad y la unidad de las ovejas del buen pastor. La diversidad y la unidad de las ovejas del buen pastor. Segundo, el dar y el tomar de nuevo la vida del buen pastor. Y tercera consideración, la respuesta dividida a la palabra del buen pastor. Entremos a nuestro primer punto inmediatamente. La diversidad y la unidad de las ovejas del buen pastor.
Dice el texto en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Ustedes podrían preguntarme, ¿cuáles son esas ovejas? ¿Cuál es ese redil? ¿Qué debemos entender cuando Jesús habla de otras ovejas? Para interpretar esto con razón debemos referirnos a los primeros versículos de este capítulo y las imágenes que se presentaron, y espero que lo tengan bien claro, aquellas imágenes donde Jesús utilizó el gran redil, un gran redil público, en donde los pastores llevaban cada uno de ellos a sus ovejas, a sus majadas de ovejas. Entonces, teniendo esto en mente, debemos recordar que en ese redil habían ovejas de varios pastores. No era de un solo pastor, varios pastores. Ahora, cuando un pastor en particular venía, él llamaba a sus ovejas por su nombre y lo seguían, mientras que las otras ovejas ignoraban su voz porque no eran sus ovejas. Entonces, con esta imagen, nuestro Señor Jesucristo ha ilustrado esto en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Jesús aquí estaba hablando sin duda de manera alegórica, refiriéndose a sí mismo como el buen pastor que conoce a sus ovejas por su nombre. Pero se hace más claro a medida de que vamos avanzando en el pasaje y vemos que en este redil público se refiere específicamente a la nación de Israel. Se está refiriendo a la nación de Israel. Jesús, que era judío, llegó en primer lugar, ¿a dónde? Al pueblo judío. Aunque Israel como nación era el pueblo elegido de Dios en términos físicos. Ahora, pero no todos los israelitas, no todos estaban verdaderamente entre las ovejas de Cristo. Es decir, que porque nazca en Israel eres salvo. No, no es así. No es así. Al igual que los líderes religiosos, aquellos líderes que Jesús constantemente enfrentaba, en esta narrativa, la mayoría de Israel no escuchó la voz de Jesús. No le escuchó como si él fuera su buen pastor. Por esa razón, no todos le siguieron. Solo un remanente de los judíos escuchó la voz de su buen pastor cuando Cristo habló. Solo un remanente. Ahora, en este pasaje de hoy, Jesús está hablando de otras ovejas que no son de ese redil, es decir, de esa nación de la que estamos hablando geográfica y físicamente. Queda claro que está haciendo referencia a las naciones gentiles. O sea, a todo aquel que no era judío, israelita. A eso hace referencia. Tengamos eso bien presente en nuestra mente. Se refiere a su pueblo, pero ¿a cuál pueblo? A su pueblo elegido en todas las naciones del mundo. Por eso es que cuando se habla de mundo, se está refiriendo a las naciones del mundo. No se está refiriendo específicamente a cada ser humano, porque usted y yo sabemos que no todos se salvarán. Entonces, cuando se habla de mundo, hacemos referencia ¿a qué? A las naciones, Este remanente que Dios tiene en el mundo entero, así como los judíos que son creyentes, cuando se les daba la oportunidad de escuchar la voz de Cristo, ellos seguían esa voz. Es lo mismo que yo puedo decir de los que se congregan entre nosotros, que escuchan la voz de Cristo. Él es nuestro buen pastor. Esta no es una idea nueva, mis hermanos. O sea, no podemos decir que esta es una idea que tuvo su origen en el Nuevo Testamento. Estamos hablando incluso del Antiguo Testamento. Como hemos visto en varias ocasiones, está presente siempre en el plan de Dios salvar a su pueblo, no solo entre los judíos, sino entre las naciones. Siempre ha estado así. Por ejemplo, Isaías 56:8.
¿Qué dice? Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Se está refiriendo a las naciones, a las otras ovejas del redil. Ezequiel 34 del 11 al 13. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un buen pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Dice, las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del mundo. Jesús entendió claramente que muchos judíos serían excluidos de su reino, mientras que muchos gentiles serían parte de él. Mateo 8 del 11 al 12 refuerza esta idea. ¿Qué dice? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quiénes fueron los hijos de los reinos al principio? La nación de Israel. Y todos aquellos que en él no creyeren serán arrojados a las tinieblas de afuera. Tremendo todo esto, mis amados hermanos. Ahora, hubo un gran malentendido por parte de los judíos, de que automáticamente ellos se creían el pueblo de Dios debido a la sangre que corría en sus venas. Incluso todavía lo creen. No entendían que la única manera en que realmente podían ser parte del rebaño del buen pastor era única y exclusivamente a través de la sangre del precioso Cordero inmolado, Hijo de Dios, a quien se les anunció desde los inicios de los tiempos, con señales y prodigios, y aún así los rechazaron. El apóstol Pedro, escribiendo a los creyentes judíos y gentiles que habían sido dispersos, esto lo vemos en Primera de Pedro 2:25. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El apóstol Pablo entendió también esto claramente. Por esa razón, sabía que tanto los judíos como gentiles necesitaban escuchar el evangelio de Cristo, iglesia. Todos nosotros lo necesitamos escuchar. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El libro de Hechos, ahí también vemos esta orden, cómo el evangelio de Jesucristo fue predicado primero a los de Jerusalén, luego a Judea, después a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra, dice la Biblia. Y como Pablo predicó a los judíos, hubo algunos que creían, pero la mayoría de ellos rechazaron a Cristo. Eso lo vemos en Hechos 28:28. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. El punto aquí de Jesús es claro, amada iglesia. Él no solo es el buen pastor para los judíos, no, Él es el buen pastor para todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, nos estamos refiriendo al remanente que Él tiene en las naciones del mundo. Las ovejas que fueron escogidas por el Padre, ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada, por la que pronto nuestro amado Cristo, en todo este escenario que estamos viendo, va a dar su vida,
provenían de todas las naciones. En cierto sentido, Él es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Y ya saben a qué me estoy refiriendo cuando digo los pecados del mundo. Vimos cuáles son las otras ovejas. Ahora vamos a ver que también hay un rebaño que está unido. Esto puede parecer obvio para nosotros y fácil de entender después de casi 2000 años de la historia de la iglesia. Y el hecho de que nosotros mismos somos gentiles creyentes. Porque que yo sepa, aquí entre nosotros no hay ningún judío de nacimiento. Pero estas no eran verdades fáciles de entender en la época de Jesús. De ninguna manera. Incluso tampoco es fácil de entender hoy día. Para los judíos, los gentiles eran unos perros sucios. Y seguimos siendo eso. Para muchos judíos ortodoxos. Tú vienes caminando allá para acá y tú vas para allá, ellos se apartan de ti. Se cambian de andén para evitarte porque nos consideran perros sucios. Y yo no soy antisemita, pero las cosas hay que decirlas como son. Ellos se creen de mejor raza, que son el único pueblo escogido de Dios, pero solamente porque nacieron allá. Peor aún, los que no nacieron y andan con kipá y todo esto, y también se creen judíos. Y creen que por eso son salvos. No. Si no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador y el único camino al Padre, ninguno de ellos es salvo, así sea que se vista como se quiera vestir, mi hermano. Y lo mismo aplica para nosotros, los gentiles. Sería fácil para nosotros perder el significado y el peso de estas palabras que les acabo de decir. Pero vemos que también esto coincide con las declaraciones poderosas que Jesús estaba haciendo. Pablo habló más tarde cuando se refería a esta verdad, hablándole a los efesios, como un misterio que les dio a conocer por revelación. Efesios 2, del 11 al 21. Describe la magnitud de la separación que existía entre los judíos y los gentiles. Yo leo para ustedes de la versión Biblia de las Américas. Efesios 2, del 11 al 21. Reconoced pues que en otro tiempo vosotros, escuchen bien, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero miren lo que dice el texto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo nombre, estableciendo así la paz. El pueblo de Dios es uno solo, mis hermanos. Dios no tiene dos pueblos, como enseñan aquellos que abrazan el dispensacionalismo. Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Ahora, la circuncisión era una señal, era un tipo que indicaba, Cristo, mira, a Dios no le interesaba la circuncisión en la carne, sino la circuncisión de nuestro corazón. Era simplemente una señal que ellos debían entender y no entendieron. Bueno, Jesús, Él no vino a establecer iglesias separadas. Eso es contradictorio, mis hermanos. Si somos miembros de un solo cuerpo, somos una sola iglesia en donde Él es nuestra cabeza, ¿cómo podríamos pensar que Él vino a establecer iglesias separadas? No es coherente.
no rima con la Escritura. Hay una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. Incluso Jesús tiene la que nosotros denominamos la oración sacerdotal, en donde Él deja claro esto. Eso está en Juan 17:11, que lo veremos más adelante. Pero les adelanto, dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Está Cristo diciendo que su iglesia es una, así como el Padre y el Hijo son uno. Amados, no dejemos de ninguna manera que el mundo dicte lo que debería dividirnos o no. No podemos permitir eso, iglesia. No dejen que los líderes impíos de este mundo, los lobos que desean su propio poder y placer, te convenzan de que porque alguien es de una raza diferente o de una clase social diferente, son tus enemigos. No dejemos que los establecimientos del hombre creen separación entre nosotros. No que porque tú vives en el norte, no porque tú vives en el centro, tú vives en el sur, no porque tú eres moreno, porque tú eres blanco. No, mis amados, no seamos tan superficiales. Ahora, dijimos que hay una iglesia unida, ¿cierto? Ahora también hay un solo pastor. Un solo pastor. Un solo buen pastor. Miren, no solamente dice que hay un rebaño, sino también que hay un solo pastor, y ese pastor es Jesucristo, iglesia. Él es el buen pastor. Solo Él. Y ese título no se lo puede quitar nadie, ni ninguno de los que prediquemos su palabra. Solamente Él es el buen pastor. Ezequiel 34:23 dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor, que las apacentará mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y sabemos que David era tipo de Cristo, de Jesucristo. Ezequiel 37:24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Tal vez sería válido preguntarse qué hay de todos los pastores que Dios ha dado a las iglesias para predicar y guiar, porque yo les estoy diciendo que únicamente hay un solo pastor. Cuán vital es que comprendamos que incluso los mejores pastores terrenales son pastores de Cristo, mi hermano. Somos ovejas de Cristo, somos sus ovejas. ¿Por qué Él es el buen pastor? Porque lo que Cristo hizo no lo puede hacer más nadie, ni lo pudo hacer más nadie. Porque Cristo, entre otras cosas, nunca pecó. Él es puro y santo. Todo lo fuerte que puede existir está en Cristo. En cambio, los pastores que vemos en esta tierra, que hemos sido designados por gracia y misericordia directamente por Dios, somos un guiñapo de debilidades, mis hermanos. Por eso también los pastores en esta tierra se entristecen, se deprimen, quieren salir corriendo a veces de la iglesia, porque nosotros no somos como Cristo. Miren, los pastores de ustedes también necesitan que oren por ellos, que estén pendientes de ellos. No son de hierro, mis hermanos, no son de acero. Así que por eso Cristo es el buen pastor, es el único. Él es el único, todopoderoso, Cristo. Nosotros no, como les dije, somos un guiñapo de debilidades, sostenidos por la misericordia de Dios. Él es quien nos lleva un paso a paso, pero es solamente Cristo. Él es el único que se merece toda gloria y honra. Los pastores terrenales siempre deben estar apuntando a Cristo para buscar la gloria de Cristo,
Por eso es que cuando ustedes vean a alguien que se sube a un púlpito y solamente habla de él, de mí, de yo, su ego, anda corriendo, mi hermano. Todo debe apuntar a Cristo. La iglesia es de Cristo, mis hermanos. No es de ningún pastor terrenal, es de Cristo. Él la ganó con su propia sangre y no es cualquier sangre. Así que estamos llamados a demostrar humildad, por muy alto que esté el púlpito de la iglesia. Hay que demostrar humildad, y no solo demostrarla, ser realmente humilde, mi hermano. Pero eso no es lo que vemos hoy día. Tristemente, vemos a estos hombres que se suben a los púlpitos, se muestran como inalcanzables, perfectos, ungidos, pero no aman a las ovejas de Dios, no aman las ovejas de Cristo. Eso lo vimos en el sermón pasado. Cuando ellas se dispersan, ellos simplemente corren y se van, porque no son sus ovejas. Ahora, a los que somos pastores terrenales sí se nos ha dado una gran responsabilidad. Claro que sí. ¿Y saben qué? Que tendremos que darle cuenta al Señor por cada alma que va a la congregación, por cada miembro establecido en la iglesia. Nosotros tenemos que darle cuenta al Señor. ¿Qué pasto les dimos a ustedes? ¿Qué les predicábamos a ustedes los domingos? Si torcimos o no torcimos la palabra del Señor. Y créanme que el castigo para todos aquellos que se llamen pastores y no sean fieles a la predicación del Evangelio es un castigo fuertísimo, mucho más grande que el que se le va a dar a una oveja. Por eso es preferible siempre obedecer a Dios que a los hombres, porque las iglesias no pueden estar constituidas al menú. O sea, la iglesia no depende de lo que los oyentes quieran escuchar. No, yo quiero ir a una iglesia en donde solamente se escuche predicar de amor y paz. Que no nombren mi pecado, no digan nada de lo que yo puedo hacer. No, mis hermanos. La iglesia de Cristo es aquella, también predica el amor, pero también predica lo perverso que somos. También lo predica. Porque mientras estemos habitando en esta carne, aún tendremos la tendencia, por ese remanente pecaminoso que está en nosotros, de faltar el respeto al Señor. Siempre vamos a tener esa tendencia mientras estemos aquí. Así que las iglesias no pueden ser al menú. La iglesia de Cristo es una sola. Y es aquella que es fiel. Y es aquella que predica su evangelio. Que no está interesada en el bolsillo de las ovejas, sino en sus almas. Esa es la iglesia de Cristo, amados. No nos engañemos. Vayamos a nuestro segundo punto. El dar y el tomar de nuevo la vida del buen pastor. Aquí vemos el amor eterno entre el Padre y el Hijo. En este punto, en esta consideración. Antes de que nosotros podamos entender por qué Jesús daría su vida por las ovejas, primero debemos ver la relación que Jesús siempre ha tenido y tiene con su Padre. Eso es lo primero que debemos ver. El versículo 17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Esto no significa que el Padre comenzó a amar al Hijo cuando vino a la tierra para dar su vida. No. No. Más bien Jesús se refiere al amor eterno y continuo entre el Padre y su Hijo. Miren, Jesús no vino a la tierra a morir para ganarse el amor de su Padre. No, no crean eso. Él no vino para eso.
Él vino porque siempre ha sido amado perfectamente y completamente por su Padre. Siempre. Cristo eternamente ha sido amado por su Padre. Y siempre Él ha amado también a su Padre. Es una relación amorosa que se expresa como en una obediencia fiel. ¿Quién es la expresión de máxima fidelidad hasta este día? Cristo. Hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan que Él siempre le decía a aquellos que lo increpaban que Él vino a ¿qué? A hacer la voluntad de su Padre. Fiel hasta la cruz. El Cristo humanado. Fiel hasta la cruz. Cuando agradó a Dios mandar a su Hijo a redimir a los elegidos de la tierra, esto complació al Hijo. Para nosotros puede ser inentendible, pero Jesús lo hizo voluntariamente. Ustedes me pueden decir, sí, pero en Getsemaní Él sudaba sangre. Sí, recuerden que estaba humanado, era 100% hombre y 100% Dios. ¿Pero qué dijo? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Él no dijo, no, mejor, Señor, me voy y mandas a otro. Él dijo, hágase tu voluntad. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, que si tú dices que amas al Señor, pero no lo obedeces, eres un mentiroso. Pero si tú dices que amas al Señor y le obedeces, eres veraz. Porque muchos decimos, yo amo al Señor, pero hacemos nuestra voluntad. Somos unos mentirosos cuando hacemos eso, iglesia. Ahora, hay una unión entonces hermosa entre el Padre y el Hijo. Pero también vemos la voluntad y la autoridad del Hijo. Es importante que entendamos esto porque Jesús no fue, como ya se los dije, Él no fue forzado a venir. Esto no fue en contra de su voluntad. Él murió voluntariamente, siendo obediente a lo que su Padre le había enviado a hacer. Por esta razón, podría decirse claramente en nuestro texto de esta mañana, cuando Cristo dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Nadie le iba a quitar la vida a Cristo si Él no lo hubiese puesto, mis amados hermanos. Mucho antes de que la nación judía llegara a odiar a su Mesías y matarlo de la manera más cruel e inimaginable que nosotros conocemos, incluso que es el juicio más injusto que se ha hecho, antes de que todo esto pasara, esta es de hecho la única manera en que alguien podía matar a un hijo, al Hijo de Dios, que Él mismo pusiera su vida. Y esto fue lo que Cristo hizo. Ningún humano podría hacer cualquier daño a nuestro Señor Jesucristo si no estuviera dispuesto a someterse a ellos. Aunque los hombres que mataron a Jesús, debemos decir, eran crueles, eran violentos y cometieron el pecado más atroz jamás cometido en toda la historia de la humanidad. Aunque ellos eran todo esto, lo único que hicieron fue cumplir la voluntad del Padre. ¿Ustedes se acuerdan lo que Cristo le dijo a Pilato? Cuando Él le dijo, tu vida está en mis manos. Le dijo, ninguna autoridad sobre mí tendría si mi Padre que está en los cielos no te lo hubiese dado. Eso le dijo Cristo. Mire, Hechos 2:23 dice,
para que entendamos que esto estaba en el plan de Dios. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, dice, clavasteis en la cruz por manos de impíos y matasteis. Por eso Jesús mandó a sus discípulos que guardaran sus espadas en el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le mochó una oreja a uno de los soldados, Cristo le dijo, guarda tu espada, y le volvió a poner la oreja al soldado. ¿Y qué dijo Jesús? Que si él quisiera, podría decirle al Padre que le mandaran legiones de ángeles. Y sabemos que con un solo ángel, en el Antiguo Testamento, destruyó totalmente un ejército. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a Pedro? Pedro se estaba incluso en ese momento, aunque él no lo quería, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Y yo sé que habemos muchos Pedro, que creemos que podemos hacer las cosas mejores que Dios. Mateo 26:53. Miren lo que respondió Cristo. Esa versión, les estoy leyendo hoy la versión de la Biblia de las Américas, que me parece que es muy clara también, al igual que la Reina Valera. Miren lo que Cristo respondió cuando Pedro cogió y sacó su espada. Dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. A pesar del dolor y la agonía y los insultos de deshonra que estaba recibiendo nuestro amado Señor Jesucristo, la muerte no lo detuvo para cumplir la voluntad de su Padre. Isaías 53 del 7 al 8 dice, fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Él podía defenderse. Miren, Cristo conocía las leyes judías. Él sabía que le estaban haciendo incluso un juicio injusto a la luz del derecho. Fue capturado en la noche. Eso estaba prohibido. Le levantaron testigos falsos. Eso también estaba prohibido. Y pare de contar todo lo que le hicieron a Jesús. Entonces dice, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Pues la herida correspondía a nosotros, mis hermanos. Las heridas que él llevó, las debimos llevar nosotros. Y aún así nosotros no hubiésemos podido ser salvos. Jesús no solo dio su vida voluntariamente. Miren, la dio porque tenía la autoridad para hacerlo. Solo Él podía hacer esto. Solamente Cristo, iglesia. Dios es el único que tiene autoridad para darle y quitarle la vida. También es el único que tiene autoridad para resucitar a alguien entre los muertos. Esta autoridad, junto con toda la autoridad, el Padre se la dio a su Hijo Jesucristo. Cristo lo dijo. Jesús dijo en el versículo 18, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta en eso obedeció. Cristo obedeció en eso. Con toda autoridad Jesucristo murió en la cruz. ¿Por quién? Por los pecados de su pueblo. Por los pecados de su pueblo. Él tenía autoridad sobre la muerte. Y como decíamos al principio, en un día como hoy, resucitó. Y con toda autoridad y poder. Salió victorioso sobre el pecado y la muerte. Y tan seguro como su muerte aseguró la redención y el perdón de todas las ovejas de Cristo. Miren, la resurrección de nuestro Salvador asegura que cada una de las ovejas está justificada delante del Señor. Y seremos glorificados. Así como Cristo
ha sido glorificado. Cuando Él venga, regrese, Él nos glorificará, amados, en nuestros propios cuerpos. Pero bueno, hasta que Él venga de nuevo, querida iglesia, debemos recordar con toda autoridad, murió nuestro buen pastor. Con toda autoridad se levantó nuestro buen pastor de entre los muertos. Y con toda autoridad que Él reina a la derecha del Padre hoy día. Con toda autoridad, mis hermanos. Por eso es que tú y yo hoy no podemos ni debemos andar reprendiendo cuanta cosa, porque ¿saben qué? Él ya venció. Él ya venció. Además, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Y se está refiriendo no a que los demonios nos ataquen a nosotros, sino que la victoria que ya Cristo obtuvo es nuestra. Y las puertas de ellos no prevalecerán ante la potencia y todo el poder de la iglesia de Cristo. Eso es lo que quiere decir el texto. Si tú eres un hijo de Dios y en ti mora el Santo Espíritu de Dios, ahí no puede entrar ningún demonio. Así que nada tienes que reprenderte. Que existe el mal y los dardos del enemigo, sí, tenemos que velar y orar. Y este será destruido, como dice la Escritura, cuando Él venga, cuando Él regrese y lleve a su iglesia, será destruida la muerte por completo. Así que ese puentecito de andar reprendiendo las paredes, los carros, los perros, eso no es bíblico, mis hermanos, ¿oyeron? Eso no es bíblico. Tercer punto, la respuesta dividida a las palabras del buen pastor. Miren, tal como hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, siempre que Jesús hablaba, causaba división. Siempre causaba división. Unos recibían sus palabras, otros no. Por el contrario, le decían que estaba endemoniado, que era hijo de Belcebú. Atrevidos. Esto es siempre, esto sucede siempre cuando se predica la palabra de Cristo. ¿Ustedes creen que contra la predicación de esta sencilla y humilde iglesia de Cristo no hay quienes se oponen? Sí hay quienes se oponen. Está pasando lo mismo. Cuando prediquemos el Evangelio de Cristo, vamos a recibir persecución de cualquier índole, pero la vamos a recibir. Más bien tengamos temor cuando el mundo esté contento con lo que nosotros decimos desde el púlpito. Cuando el mundo le agrade lo que se dice desde acá, ahí sí se debe prender la señal de alerta. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces teniendo una iglesia al menú, como ya les dije. No, mi hermano, aquí se predica a Cristo, solo a Cristo, a su Padre y su Santo Espíritu, a la hermosa Trinidad. Esto es siempre lo que va a suceder. Su palabra causa división entre ovejas y cabras, no entre ovejas y ovejas, mi hermano. Entre ovejas y cabras, siempre va a causar división y así ha sido siempre. Su palabra divide entre lo verdadero y lo falso. Siempre. Divide entre los hipócritas y los sinceros. Siempre. Su palabra divide a las familias, como algunos creen y otros no. Hasta eso hace la palabra. Su palabra es esa espada que penetra y divide las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que hace su palabra.
Es imposible ser neutral cuando se predica la palabra de Cristo, iglesia. No podemos ser neutrales. Uno, o eres con Cristo o eres contra Cristo. No hay otra opción. Recuerden que al tibio Dios le vomita. O eres con Cristo o eres contra Cristo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué eres tú? ¿Una oveja o una cabra? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y de pronto tu fruto mostrará si eres oveja o eres cabra. Yo le ruego a Dios que seas oveja. De verdad que sí. Vemos en el texto de esta mañana que algunos hombres que estaban delante del Señor Jesucristo dijeron una ofensa y se burlaron de él, como le dijeron, está poseído de un demonio. Otros reconocían que el poder y la verdad que él expresaba solo podía venir del Mesías. ¿Sí ven que hay una división? Pero hay algo más importante y urgente ante nosotros esta mañana, iglesia. Estos hombres respondieron como respondieron hace mucho tiempo y ya ellos murieron. Ellos murieron. El destino de ellos ya fue sellado. Está sellado. La pregunta en esta mañana es, ¿qué harás tú con Jesucristo? ¿Qué harás tú con Jesucristo? Es la pregunta de esta mañana. ¿Es Él tu buen pastor? ¿Es Cristo tu buen pastor? ¿Oye su voz llamándote cuando se te predica el Evangelio? ¿Eres una de sus ovejas? ¿Lo seguirás? No basta con ser parte del rebaño. Recordemos el rebaño aquel. No. Donde escuchas al buen pastor llamando a sus ovejas, pero continúas con tu vida y con tus preocupaciones normales de esta vida. No es suficiente que vengas aquí cada domingo, semana tras semana, y escuches la voz de su palabra a través de este siervo. No es suficiente que llamándote y sin embargo no hagas nada al respecto. Si no te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, no estás siguiendo al buen pastor, amado. Si continuamos viviendo en desobediencia a Cristo, demostramos que no lo amamos y que somos mentirosos. Demostramos que no estamos entre sus ovejas. Y esto, ¿saben una cosa? Esto será revelado en el gran día de su vida. Mis hermanos, nosotros no podemos engañar a Dios. Mis hermanos, cuando yo les digo a ustedes que viene un día oscuro, en donde las cabras serán tiradas al infierno y las ovejas estarán en el gozo del Señor, yo no se los digo porque quiero causar en ustedes terror. Yo más bien se los digo es para que sean conscientes, mis hermanos. Porque yo no estoy aquí para estar echándole mentiras a nadie, ni fábulas, ni cuentos, porque eso lo dice el Evangelio. Lo creas o no lo creas en este momento, eso lo dice el Evangelio. Tú verás de qué lado te pones, de qué lado te divide la palabra del Señor. Si estás del lado de las ovejas o del lado de las cabras. Pero déjame decirte que también estarás del lado de las cabras si tu vida sigue siendo la misma. Si en tu barrio te ven y siguen diciendo, yo para qué voy para esa iglesia. Si ese señor que va a esa iglesia, que dicen que son bíblicos, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo ladrón, el mismo mentiroso, el mismo borrachín. Hasta eso en el gran día del Señor será visto, hermanos. No podemos ocultarle nada al Señor. Absolutamente nada.
ni las intenciones de nuestros pensamientos, porque Él las discierne. Solo aquellos que han confiado en nuestro Señor Jesucristo están vestidos con la justicia del Cordero de Dios, ese que fue inmolado por su pueblo, iglesia. Así que yo les digo a los que nos ven en esta transmisión, los que nos escuchan, ven a Salvador, ven a tu Salvador. No ignores su voz, aunque sus palabras son ofensivas para los que aman a este mundo. Sí, son ofensivas. Son palabras de vida eterna para aquellos que son verdaderamente sus ovejas. ¿En qué bando estamos? ¿En qué bando estás tú? ¿Amas su palabra o dices, qué palabra tan ofensiva? Pues sí, es ofensiva. ¿Y cuánto tú y yo no hemos ofendido a Dios con nuestro comportamiento? Con nuestros pecados diarios, ¿cuánto no lo ofendemos? Oféndete todo lo que quieras, porque ya hemos ofendido a Cristo hasta el cansancio. Sigamos a nuestro buen pastor, de donde han procedido todas estas bellas palabras de vida, porque Él nos llevará, ¿a dónde? A pastos verdes. Y el bien y la misericordia, como dice el Salmo, nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y moraremos en la casa del Señor, nuestro buen pastor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Tú, mi bendito Rey, mi buen pastor. Hoy se ha predicado tu palabra y sabemos que tu palabra divide, Señor. Tu palabra es esa espada de doble filo que penetra en nuestra alma, que deja todo desnudo, Señor. ¿Quién podrá engañarte, Señor, y permanecer en pie? Nadie. Te rogamos en esta mañana que tu bendita palabra sea retenida con amor en nuestros corazones, que seamos agradecidos porque tenemos el valor de escuchar tu palabra sin decir que no es tuya, Señor. Ayúdanos a obedecerte para demostrar que te amamos verdaderamente. Ayúdanos a dejar nuestra vana manera de vivir para que el mundo no blasfeme de ti ni de tu evangelio, Señor. Ayuda a tu iglesia en el mundo entero, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.